Estamos en ADN Científico con nuestra entrevista de hoy en el living de Ventana a la Ciencia. Otra vez el living. Ya tenemos un invitado ahí, justo ahí, para poder empezar a abordar diversos temas. Se trata de Gabriel Pereira, que es secretario de Investigación de la Facultad de Derecho de la UNT. Bienvenido, Gabriel, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un acontecimiento súper importante pasó hace unos días atrás en la Facultad de Derecho y tiene que ver con una jornada que buscó centralizar todas las investigaciones en la rama del derecho y que se organizaron por primera vez, ¿no? Así en forma masiva, formal, con ¿cuántas ponencias y póster aproximadamente? Bueno, la semana pasada tuvimos 76 ponencias, se presentaron en póster 14 de ellas y el resto se presentó en paneles, que fueron paneles paralelos a lo largo de 2 días. ¿De qué se trataban estas jornadas exactas? Mira, las jornadas, la idea era tratar de mostrar cómo la investigación jurídica en la Facultad de Derecho hace unos años está siendo trabajada de una perspectiva que la acerca más a los estándares de producción científica de lo que tradicionalmente sucede con la investigación jurídica en general. Diríamos, en el país generalmente uno piensa en investigación jurídica como algo más forense, ¿no? Resolver casos concretos y no tanto de una perspectiva más científica. Y la Facultad de Derecho hace varios años, desde la creación de la Secretaría, que ahora yo dirijo, pero con mis antecesora y antecesor, la idea fue proponer una política que reconfigure y ponga tono con lo que está pasando en América Latina y en otros países del mundo, donde la investigación jurídica se ocupa de lo forense, pero también empieza a dialogar más profundamente con objetivos relacionados al conocimiento científico. Bueno, hay muchos temas que rozan también lo social dentro de la investigación en derecho y conocíamos algunos como, por ejemplo, el análisis de fallos respecto a la violencia de género en Tucumán, cómo respondió la justicia, un análisis de eso y bueno, un tema polémico porque hay muchos reclamos de que la justicia no llegó a tiempo en casos de violencia de género, particularmente en nuestra provincia, pero también en el resto del país. El tema del movimiento LGTB y la impronta democrática eran algunos de los temas. ¿Qué otros temas más se están abordando que tienen mucho impacto social y que están muy vinculados a las necesidades de la gente y al derecho? Mira, hay varios proyectos y varias ponencias se expusieron la semana pasada que tocan temas de diferentes tipos de grupos en condiciones de vulnerabilidad que tenemos. Argentina tiene una rica constitución nacional, una rica legislación, pero en la práctica, o sea, el derecho en los libros o en los códigos está muy bien escrito, pero necesitamos saber cómo funciona en la práctica, diríamos, ¿no? Y entonces ahí tenés mucho trabajo, como vos decías, de estos tipos de grupos, incluidos pueblos originarios, violencia institucional, temas ambientales, movilización legal de migrantes, etcétera, etcétera. El punto es que estos temas reflejan esas nuevas agendas que vienen trabajándose en la investigación, si se quiere, más empírica del derecho, ¿no? Es decir, bueno, Argentina tuvo, si uno piensa hacia atrás, Argentina tuvo una constitución nacional muy buena y teníamos que entender qué son derechos humanos, qué significa igualdad, qué significa diversidad de género, digamos. Eso se conceptualizó, se puso en normas, ahora tenemos que saber cómo hacerlo funcionar, diríamos, ¿no? Y ahí es donde se cruzan las dos agendas de investigación, la doctrinal y la empírica. Y le quiero preguntar, ¿qué ha llevado a que cambien este abordaje que tienen ahora mucho más científico, como usted mencionaba? Bueno, lo que va llevando es la posibilidad de que las facultades de Derecho se actualicen con el mundo político, institucional y jurídico a nivel de América Latina. O sea, el sistema jurídico ha cambiado a través de la incorporación de determinados paradigmas de protección de derechos, de oralidad, de protección integral de grupos en condiciones de vulnerabilidad, y eso ha hecho un vuelco copernicano, ¿no? Antes hacíamos derecho o investigamos el derecho para entender cómo el derecho no era un sistema cerrado, digamos. Hoy por hoy lo que hacemos investigaciones para entender cómo ha cambiado el sistema jurídico, cómo de repente ahora el sistema jurídico tiene que estar anclado en otros presupuestos y principios. Y eso, la Facultad de Derecho hace mucho tiempo se dio cuenta de que tenía que tomar lo bueno que veníamos haciendo en todo lo que era la investigación doctrinal, pero acercarlo a estas necesidades políticas e institucionales de la región. Gabriel, ¿y tu formación también fue fuera del país? ¿Dónde tuviste la oportunidad de formarte? Porque no muchos conocen que los abogados hoy en día investigan en el CONICET y se forman y se siguen formando, ¿no? No solamente están batallando en tribunales. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de postularme y conocer gente que me fue ayudando del ámbito del derecho.
que me abrió esta ventana, diríamos, a la ciencia jurídica, por así decirlo. La ventana a la ciencia, bien. Justo lo vi ahí al cartel. Y que me ayudaron a postularme a estas becas. Entonces, primero estuve en Estados Unidos haciendo filosofía del derecho, luego pasé a Inglaterra a hacer un máster en ciencias sociales, y luego me pasé a la Universidad de Oxford, donde hice el doctorado en ciencias políticas, luego después hice el doctorado en sociología y me volví con los programas de repatriación del CONICET a derecho, digamos, hice todo el círculo completo. O sea, Salí no de dejaste Tucumán. de estudiar nunca. ¿Llevas cuántos años? Bueno, sí, llevo muchos años, diríamos. Bueno, un poco esto de la ciencia. Para poder investigar tenemos que dudar. Y para poder dudar tenemos que saber de algo, diríamos, ¿no? Entonces uno constantemente está haciendo investigación y eso implica, sí, estudiar un poco. Perdón, y en ese contexto hablabas recién de la duda, y algo que me pareció interesante por lo menos abordarlo, tiene que ver con la duda. Digo, te pasa en tu profesión, pero ¿existe cierta duda desde tu rol, dudas hacia la justicia en general, sobre todo teniendo en cuenta los contextos que se viven en América Latina, que también hacen mención recién? Bueno, dudas hay siempre desde una perspectiva valorativa. Lo que tenemos muchas dudas, ya dejando la cuestión valorativa que uno puede hacer, es cómo funcionan determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, el acceso a la justicia, ¿cuáles son los obstáculos para el acceso a la justicia? Entonces, seguramente si charlamos un ratito vamos a decir las legislaciones, los jueces. Pero ahora, ¿el sistema de transporte es un obstáculo para el acceso a la justicia? La centralización, los tribunales solamente de determinadas ciudades, ¿es un acceso a la justicia? El lenguaje que utilizan las jueces y los jueces en sus sentencias, ¿son un obstáculo al acceso a la justicia? Esas son las dudas que tenemos y que la investigación jurídica está tratando de acercar. El funcionamiento, tener una Corte Suprema de 25, 4, 11, 13 miembros, ayuda y bueno, ¿qué tenemos en otros países? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuáles son los condicionantes de la decisión judicial? Bueno, son todas esas cosas las que tratamos de investigar en este tipo de agenda científica del derecho, digamos. No tan solo en Tucumán, obviamente, estoy hablando a nivel regional y en otros países del mundo. O sea, no dar nada por cerrado ni por definitivo. Siempre estar cuestionándose y viendo la mejor forma de hacerlo, desde el derecho. Exactamente. Bueno, ahí se junta esta cuestión de qué quiere hacer la ciencia cuando hacemos ciencias sociales, digamos. Aportar algo nuevo al conocimiento. ¿Qué es lo que hace el derecho? Tratar de que el sistema jurídico y político sea mejor. Entonces ahí se juntan los dos objetivos, digamos. Hacemos ciencia para traer algo nuevo, evacuar ciertas dudas, pero también hacemos ciencias para cambiar un poco la realidad, ¿no? Esa realidad que está en constante ebullición y que el derecho se entiende ya no como apartado, tradicionalmente pensamos que el derecho está apartado de la realidad, y sino como el derecho como parte de la construcción social que hace que el derecho sea lo que sea, ¿no? Esa es un poco la visión. Y esa es la impronta que le están dando a esta nueva gestión desde la Facultad de Derecho, digamos, tratar de tomar estos cánones sobre la investigación en Derecho. Exactamente, la idea es poder incorporar toda esa agenda nueva a esta política de investigación. Como te decía, retomando lo bueno y positivo que se hizo anteriormente y con personalidades de tucumanas de la Facultad de Derecho que aportaron mucho a pensar el derecho como algo dogmático, doctrinario, pero incorporar esta nueva visión, ¿no? Donde repensamos cómo reinterpretar el sistema jurídico y político y cómo funciona en la realidad, en la práctica. Este aporte que quieren hacer ustedes o en el que están investigando, ¿pensás que dentro de muchos años se va a valorar distinto? ¿Se va a valorar como un gran aporte que hicieron así, en la ciencia jurídica, así como pasó con otros grandes amantes del derecho y desarrolladores de esto? Yo creo que, no sé si se valorará o no, pero creo que hay un área de vacancia que está muy clara. En las jornadas, la semana pasada, tuvimos al vicepresidente del CONICET, a una de las asesoras del programa de Ciencia y Justicia del CONICET, al director del CCT NOA Sur Tucumán, a la secretaria de Ciencia y Técnica de la UNT, al secretario de la CIDETEC de la provincia y a la decana sentados todos en la mesa panel. La única abogada era la decana, los demás hablaban de la necesidad de hacer ciencia y de abrir un poco la visión a qué es lo que producimos los abogados y las abogadas de la Facultad de Derecho, ¿no? Si la contribución será buena o no, bueno, ahí tendremos que evaluarlo, diríamos, la calidad bajo estándares científicos también, ¿no? Seguramente el tiempo lo dirá Gabriel, pero felicitaciones por la iniciativa, por las jornadas que tuvieron mucho éxito y bueno, y esperemos que los chicos de acá en más que estudian Derecho también tengan esta apertura hacia la investigación y también a formarse afuera, ¿por qué no? Y después volver a su provincia y a su país. Ojalá, sí. Bueno, desde la facultad estamos tratando de hacer eso. Hoy por hoy en la facultad se enseña como una de las materias obligatorias que no se pueden rendir libres, investigación jurídica. Y eso es un cambio
bastante importante respecto de cómo lo veníamos haciendo, ¿no? Entonces Claro. creo que estamos intentando empezar desde el momento inicial. Hay muchas docentes que están trabajando dentro de sus cátedras, promoviendo la investigación en el momento de la evaluación de sus materias, etc. Entonces hay como también una cierta entusiasmo que está construido por muchos años, ¿no? Muchas décadas de trabajo. Bien, muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Gabriel. Muchas gracias a Vamos a ustedes. una pausa y ya volvemos con más aquí en Ventana a la Ciencia.